Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al tercer episodio de DAOs. Os tengo que aguantar, pero porque lo necesito. En la tercera parte os voy a enseñar cómo implementar la operación obtener y la operación obtener todos para básicamente extraer datos de la base de datos. Hasta ahora os he enseñado siempre cómo podemos hacer los execute updates, pero es cierto que para hacer una operación en la que tenemos que obtener información el proceso es distinto porque se involucran result sets y todas esas pescas. Así que antes de hacer realmente lo que dije que iba a hacer fuera de cámara, de trabajar con todo, que por cierto lo voy a grabar con un vídeo extra porque hay gente que por lo visto tiene interés en verlo, os voy a enseñar cómo podemos hacer para recuperar datos de la base de datos y sobre todo cómo podemos hacer la conversión a nivel opuesto, es decir, cómo podemos transformar un result set en un objeto como podría ser en este caso un alumno, pero como podría ser también una matrícula, un profesor, una asignatura o lo que sea que tengáis que hacer en vuestro caso. Y todo tiene que ver básicamente con esa operación que os digo, con la operación en la que convertimos en un alumno un result set, como podría ser esta función, ¿vale? Esta función, la función convertir, la vamos a necesitar más adelante porque tanto obtener todos como obtener nos devuelven los result sets y podemos ir navegando pues, por medio de la estructura a través de todos los alumnos que tenemos en el sistema o de uno en particular. Pero esos result sets, como os conté en el episodio de teoría, tienen métodos que nos permiten obtener, por ejemplo, pues el byte a partir de una columna, a partir de un número, o el float, o el int, o el long, o el string, o lo que sea. Ya veis que todos los tipos que aporta Java SQL están aquí, pero nosotros tenemos manualmente que convertirlos en un objeto. Y esto es una cosa que, a decir verdad, tampoco es muy complicado. Todo lo que tenemos que hacer es identificar qué campos necesitamos extraer. Por ejemplo, podríamos construir un alumno, pero el constructor necesita nombre, apellidos y fecha de nacimiento, porque son los campos que yo he establecido como obligatorios, no como el ID, que puede que no lo tenga porque a lo mejor no esté guardado en base de datos. Lo que tendríamos que hacer en primer lugar es extraer, por ejemplo, el nombre, que esto lo podríamos hacer como getString nombre, suponiendo que los campos estén bien, claro que tampoco lo tengo yo muy claro, nombre, apellidos y fecha-nac. Pues de forma parecida yo tendría que hacer, por ejemplo, ahora apellidos, es rs.getString apellidos, y luego extraer la fecha de nacimiento pues como rs.getDate fecha-nav, ¿vale? Este tipo que nos devuelve el result set es de tipo java.sql.date, ¿vale? Le tenemos aquí java SQL date, que realmente extiende a date, o sea que técnicamente es una date, pero está más del lado de SQL, por lo que si queréis hacerlo realmente tampoco pasa nada porque es legal, o sea, esto es un date como el de Java útil, que lo tenemos aquí, pues podéis hacer la conversión. De hecho, lo vamos a tener que hacer ahora que me fijo, porque creo que este date en particular es de Java SQL también, pues no puede ser esto. Tengo que cambiarlo por... wow, tenemos aquí un pequeño problema. Bueno, se lo va a comer igualmente porque como desciende del date normal, pues se lo va a aceptar, pero bueno. Una vez que tengo esto, puedo crear mi alumno, pues extrayendo, por ejemplo, nombre, apellidos y fecha-nac. Y por último le tengo que establecer el identificador en el caso de que lo tenga, porque si procede de la base de datos asumimos que tiene un identificador, de modo que pondríamos setID rs.getLong id-alumno, que es como lo he llamado, verdad y alumno. Y hecho esto ya lo podemos hacer, return alumno. Y ahora lo que queda realmente es utilizarlo en cada uno de los métodos. En primer lugar, ¿cómo podemos hacer para obtener un alumno dado su identificador? Una vez más tenemos que crear un prepare statement de estos. Ponemos un prepare statement stat es igual a null. Pero atención porque en este caso vamos a tener también que extraer los datos. Así que en alguna parte nuestro prepare statement nos va a devolver un result set, ¿vale? Y al igual que el statement lo tenemos que cerrar, así que tenemos que declararlo antes para poder eliminarlo en el bloque finally. Hecho esto yo le pongo un try, de hecho ya voy a ir poniendo el finally. Y ahora le digo stat es igual a con.prepare statement, no call, prepare statement de get1, ¿vale? Esto nos va a tirar una SQL exception, así que le ponemos como un catch y te digo throw new DAO exception, error en SQL como lo de siempre, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, rellenar el campo get1 con el identificador, que en este caso es el primer long, así que lo que hago es decirle stat.seglong1id, pero ahora tenéis que utilizar el método que ya sabéis, es el otro que nos aporta prepare statement, que es execute query, para básicamente extraer el cursor de la base de datos.
Y lo que tenemos que hacer es comprobar si nos ha devuelto algún resultado mismamente. Así que lo que hacemos es que si rs.next nos devuelve verdadero, significa que tenemos un resultado, como ya os conté en el vídeo de teoría. En caso contrario, siempre podemos tirar un nuevo DAO-exception para decir no se ha encontrado ese registro, porque si no tenemos ningún alumno con ese ID, pues evidentemente el query nos va a venir vacío. Y ahora que tenemos nuestro result set preparado para leer datos, lo que tenemos que hacer es cargar nuestro alumno y crearlo por medio de la función convertir que acabamos de crear hace un momento. De modo que rs, como hemos llamado al método next, ya está preparado, ¿vale? Ya a partir de este momento, cada vez que hagamos una llamada a getString, getLong y todos estos métodos, nos va a devolver cosas reales, ¿vale? Y ya sabéis que podemos ir saltando al siguiente por medio de la operación next, como vamos a ver ahora, para obtener todos los alumnos. Es decir, que esto va a funcionar básicamente. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es hacer en el final y el cierre y finalmente devolver el alumno, que es una cosa que se hace pues tan simple como devolver a. Pero tenemos que asegurarnos que si rs no es null, es decir, si ha funcionado correctamente, lo tenemos que cerrar, así que tenemos que llamar a close. Ya sabéis, no os olvidéis siempre de llamar a close en todo lo que sea cerrable, porque no queréis tener recursos sin utilizar en la base de datos, no queréis dejar por ahí basura sin cerrar. Entonces aquí tengo que hacer mi close. Y de forma parecida tengo que hacer el close de prepare statement, porque tampoco lo podemos dejar ahí. No sé si os dais cuenta que cada vez que digo prepare statement lo digo de una forma distinta. Eso es porque, bueno, cosas, ¿vale? Lo importante es que tenemos que cerrarlo y desgraciadamente todo devuelve un SQL exception, pero para no mancharlo por fuera, pues ya sabéis que lo tengo que meter dentro de mi DAO exception, pues oye, por el motivo que sea, porque no nos gustaría hacer una implementación de DAO utilizando lista, por ejemplo, que es una clase normal, y que tengamos que tener en cuenta un SQL exception, ¿vale? No sería de buen ver, la verdad. En el caso de que esto esté todo bien cerrado, pues ya podemos hacer el return y básicamente se nos devuelve. Y finalmente vamos a ver cómo podríamos hacer la operación para obtener todos, que es parecido a lo que hemos hecho, con la única diferencia de que en vez de un if tenemos que hacer un while, porque en este caso no nos interesa obtener uno, nos interesa obtener todos. Así que de hecho voy a hacer un copy y pega porque el código es muy parecido, con la diferencia de que en este caso en vez de utilizar el getOne tenemos que utilizar el método getAll. Y getAll es una string especial porque como veis no tiene ningún campo de pregunta, es decir, yo podría perfectamente utilizar un statement normal en vez de utilizar un prepare statement, pero bueno, tampoco merece la pena cambiarlo. Este ni siquiera es el método es este. Ni siquiera lo voy a cambiar porque es más conveniente utilizar prepare statement, la verdad. Pero como digo, en este caso lo que tenemos que hacer es que en vez de utilizar un alumno utilicemos una lista de alumnos, porque el resultado de esto va a ser una colección de elementos. Y aquí tenemos el problema de los DAOs, y es que todo esto lo tenemos que hacer manualmente. Cuando veamos después de este tutorial, el tutorial sobre JPA y sobre Hibernate y estas tecnologías, vais a ver que todo esto con JPA y con Hibernate y con cualquier ORM se hace prácticamente automáticamente. No tenemos que hacer realmente nada por nuestra parte, simplemente llamar al método obtener todos y ya nos lo devuelve, que eso es un poco la ventaja que tiene y porque cada vez esto se utiliza menos. No obstante, lo que tengo que hacer aquí es, pues eso, sustituir el if por un while, porque lo que tenemos que hacer es ir recorriendo nuestra lista hasta que básicamente no tengamos, y sabemos que no tenemos porque la operación next va a devolver falso. Pero cada vez que llamemos a next, rs va a estar en una ubicación distinta, va a tener un cursor que apunte a una fila distinta, por lo que tenemos que hacer es extraer cada vez que next nos devuelva verdadero el alumno que haya detrás de rs. Y como lo queremos agregar a la lista, simplemente podríamos hacer alumnos.add convertir rs, y esto va a funcionar porque el alumno directamente te lo carga. En este caso no vamos a devolver ningún DAO exception en el caso de que no se encuentre, simplemente vamos a devolver una lista vacía, pues porque puede ser que realmente esté vacía, no puede pasar nada malo en el caso de que llamemos a obtener todos y resulte que la tabla está vacía, pues por cuestiones. Lo único que nos quedaría por cambiar es ese alumnos, que nos lo devuelva porque tenemos que devolver la lista y ya está. Por lo demás es lo mismo siempre, cerramos el result set, que no puede quedarse ahí suelto, cerramos el stat, que tampoco puede quedarse ahí suelto. Con esto tendría mi DAO terminado y ahora sí que lo tendría que repetir en los demás que están sin implementar, pero por el momento os voy a enseñar cómo realmente esto es igual que lo que hemos visto hasta ahora. Prepare statement de delete, prepare statement de update. Voy a cerrar esto haciendo un ejemplo mostrándoos cómo se puede hacer para, por ejemplo, recuperar todos los alumnos de la base de datos o para insertar un alumno. Así que voy a crear aquí un main bastante guarro,
Entonces lo voy a programar de la forma más guarra que se me ocurre, porque a decir verdad tampoco necesito ahora mismo que esto funcione a la perfección, pero por el momento voy a crear una conexión, ¿vale? La cual ahora inicializaré, tranquilos, pero voy a hacer que en caso de que termine, pues se haga lo de siempre, que si la conexión se ha hecho correctamente, haga un close, ¿de acuerdo? No, un close, no un clear warnings. No sé qué tiene NetBeans con eso de cambiarme lo que estoy escribiendo, pero es bastante molesto. En este caso me da igual todo lo que tire, así que voy a poner los throws ahí tal cual. Pero por el momento voy a inicializar la conexión con un driver manager. Tengo escrito por aquí que es getConnection de JDBC MySQL //localhost. ¿Y cómo llamo a la base? En este caso escuela, ¿no? Sí, el usuario es ejemplo y la contraseña es ejemplo. Esto puede tirar una SQL exception, ya lo tengo tratado. Ahora lo que tengo que hacer es crear mi alumno DAO, que en este caso va a ser de tipo MySQL, pues porque es lo que toca. Y lo que voy a hacer es obtener mi lista de alumnos del DAO, y luego para cada alumno que tenga registrado lo voy a imprimir, ¿vale? Para eso recordemos que ya hice un toString dentro de mi clase alumnos. Esto puede tirar un DAO exception, no importa, se trata. Y con esto básicamente ya lo tengo hecho. Puedo correr esta clase y suponiendo que no haya escrito ningún error, que la verdad es que a veces tengo una fe ciega por lo que escribo, porque no sé si esto funciona, pues obtengo mis alumnos traídos tal cual de la base de datos. Podría incluso hacer otra prueba, podría probar a crear un alumno. De hecho, espera, no voy a borrar este código porque lo voy a necesitar luego para verificar que esto se ha agregado bien. Podría hacer una prueba más en la que yo creo un alumno al que llame, por ejemplo, yo qué sé, Pepito Pérez, nacido pues esta misma fecha. Tengo que tratar el caso del ID, porque es cierto que cuando tú creas un usuario en la base de datos no tienes por qué conocer su ID, o sea, el ID te lo da la base de datos, tú no lo tienes por qué saber. Eso sí que es cierto que es un bug, ahora que lo pienso, que tendría que corregir más adelante, porque esto no está muy bien hecho, pero bueno, por el momento tiré 50. Y te digo, DAO insertar nuevo, ¿vale? De modo que si yo ahora esto lo ejecuto, no me dirá nada aparentemente. Muy bien. Pero si ahora vuelvo a poner el código anterior, me dirá que apareció un nuevo alumno, supongo, ¿no? Con el ID 50 Pepito Pérez. Muy bien. Pues nada, esto lo tenemos que repetir ahora con todos y me queda por resolver, ya digo, esto, porque, es decir, no sirve de nada que yo tenga que meterle un ID de alumno cuando estamos haciendo el insert si no lo conocemos. Eso sí que es verdad que es un pequeño problema, la verdad. De momento, nos vemos en próximos episodios, un saludo y hasta luego.